y esta es la segunda vez que ocurre en Panamá. Quiero aprovechar también para invitarlos a las otras dos actividades que vamos a tener acá en la USMA en el marco del festival. Eso va a ser el jueves 21 de mayo, este jueves, aquí mismo en el aula magna a las 10 de la mañana. Tendremos un conversatorio sobre todos los que se han ido, están aquí. Es un libro sobre la crisis migratoria que sufre Centroamérica y su relación con Estados Unidos y el mundo convulso en el que vivimos. Y ese mismo día jueves a las 11 será la mesa redonda titulada La intimidad como campo de escritura, porque como ustedes sabrán, pues el primer acto de escritura es de uno consigo mismo para después comunicárselo a los lectores. También quiero expresar nuestro agradecimiento por esta valiosa alianza entre la USMA y el Festival Centroamérica Cuenta, que hace posible pues este encuentro que potencia la cultura de la paz, la literatura, la convivencia, los derechos humanos y el pensamiento. Muchas gracias a nuestros invitados Bettina y Juan Felipe por acompañarnos hoy en la presentación de tres miradas en viñetas sobre la democracia. Agradezco también el apoyo de los decanos y directores de las facultades de Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Arquitectura y Diseño, Ciencias Sociales y Humanidades y Teología, así como los equipos de producción, producción técnica de eventos y de divulgación y comunicación institucional. Esperamos que disfruten mucho esta actividad que tendrá una duración de 50 minutos. Bienvenidos, muchas gracias y los dejo entonces con nuestros invitados, Bettina y Juan Felipe, que van pues a hablarnos sobre estas tres miradas en viñetas sobre la democracia. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es un verdadero gusto estar hoy aquí en la Universidad Santa María la Antigua en el marco de Centroamérica Cuenta para compartir este espacio de conversación sobre democracia, desarrollo y cultura. Y quizás no hay mejor lugar para hacerlo que en una universidad, un espacio pensado precisamente para cuestionar, debatir, imaginar y abrir nuevas conversaciones sobre el presente y el futuro de nuestras sociedades. Quisiera además agradecer al Festival Centroamérica Cuenta por hacer posible este encuentro, a la universidad, a sus estudiantes y a todo su equipo, a quienes nos acompañan presencialmente y de manera virtual, y muy especialmente a los autores de las novelas gráficas que dieron vida a este proyecto. Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, llevamos décadas trabajando sobre democracia y desarrollo humano en América Latina y el Caribe. A través de nuestros informes buscamos comprender las transformaciones de la región, sus tensiones y desafíos, y aportar evidencia rigurosa para fortalecer las instituciones y ampliar las oportunidades de las personas. Pero hace algún tiempo, desde el PNUD, comenzamos también a preguntarnos cómo abrir estas conversaciones más allá de los espacios tradicionales. Cómo acertar debates sobre democracia y desarrollo humano a nuevas audiencias, especialmente a las juventudes, desde formatos y lenguajes capaces de generar una conexión más cercana y más humana. Porque la democracia no se construye únicamente desde las leyes o las instituciones. También se expresa en la manera en que las personas conviven, participan, debaten y se reconocen como parte de una misma sociedad. Y en ese proceso, la cultura tiene un papel fundamental. La cultura y las industrias creativas no solo generan ideas, innovación y empleo, también ayudan a dar forma a las conversaciones públicas, a crear espacios de encuentro y a acercar temas complejos a la vida cotidiana de las personas. Y precisamente de esta reflexión nace esta trilogía de novelas gráficas. Nace de la convicción de que la democracia no se defiende solamente desde las instituciones, también se cultiva en los relatos que construimos sobre ella. Tradicionalmente, nuestros informes han hablado un lenguaje técnico, necesario para gobiernos e instituciones. Pero también reconocemos que este lenguaje no siempre logra conectar con todas las personas y comunidades. La ficción y la narrativa visual pueden funcionar entonces como un puente entre los datos y la vida de las personas. Muchas veces una historia o una metáfora permiten comprender de manera más cercana fenómenos complejos como la desigualdad, la polarización o la desinformación. Y eso no significa reemplazar el análisis técnico, significa complementarlo desde otro lenguaje, el de las imágenes, la ficción y el relato.
Tal vez parte del valor de iniciativas como esta precisamente es ahí, en abrir nuevas formas de conversación sobre democracia y desarrollo humano, especialmente en un momento en que nuestras sociedades enfrentan crecientes niveles de polarización y desconfianza. Las novelas que hoy presentamos nos recuerdan de una manera muy humana que la democracia no es algo lejano ni abstracto, sino que algo que atraviesa y condiciona nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones y la manera en que imaginamos nuestro futuro. Muchísimas gracias a todas y todos y especialmente también a Juan Filipe Corno por acompañarnos y moderar esta conversación. Bueno, buenos días. Quiero arrancar con una anécdota, si me permiten. Real, por supuesto. Era 2022 en el condado de McMinn, en Tennessee, Estados Unidos. Y el consejo educativo del condado votó unánimemente, 10-0, votó por sacar del currículo de las escuelas públicas un libro, Maus. A los que no conozcan, Maus fue la primera novela gráfica en ganar el premio Pulitzer. Se publicó por partes entre el 86 y el 91 más o menos. En el 92 ganó el premio. Y bueno, en el 2022 el Consejo Educativo dijo no va más en la escuela pública porque hay desnudos y hay sangre y hay guerra. Esta novela gráfica es importante porque, bueno, además cuenta el drama psicológico y social detrás del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial a través de animales humanizados, ratones como familias judías, gatos como nazis, y demostró que la novela gráfica no es exclusiva para niños, no es una lectura fácil y rápida, sino que puede abordar temas supremamente difíciles y profundos y llegar a diferentes audiencias. Incluso cuando la junta de este condado prohibió el libro, un estudiante dijo, y cito, en los libros de texto de historia, el Holocausto son solo números de millones de muertos y mapas de movimientos de tropas. Es demasiado abstracto. Al leer Maus a través de los ojos de Vladek, su protagonista, entendí el miedo real de esconderse en un sótano y la constante sensación de ser cazado. Te hace sentir empatía de una forma que un texto plano jamás logra. Y comienzo con esta anécdota porque precisamente eso es lo interesante de este ejercicio que está haciendo el PNUD. Hace una semana, el lunes pasado, en Montevideo, PNUD lanzó el informe sobre democracia y desarrollo en América Latina y el Caribe, un informe técnico, sólido. Le recomiendo además buscarlo en la página de PNUD. Y como complemento, una semana después está publicando estas 3 novelas gráficas que no son una copia con dibujitos del informe. Es otra forma de acercarse a los hallazgos y algunas de las reflexiones del informe principal. Eso, como ustedes se podrán imaginar, no es nada fácil. Tiene sus tensiones, tiene sus partes interesantes, sus anécdotas, y eso es lo que venimos a hablar hoy. Muy brevemente les cuento de qué van las 3 novelas. Una de ellas es esta, Presiópolis, el que además al final vamos a estar haciendo entrega del el combo de 3. Presiópolis, que fue escrita y dibujada por Germán Andino, un dibujante y periodista hondureño, ganador del premio Gabo 2017. En esta, básicamente nos cuenta cómo en una ciudad ficticia se puede estar atrapado, se puede estar sin libertad, se puede estar con miedo sin un ápice de violencia. Solamente desde la manipulación a través de la desinformación y la polarización.
Interesantísimo. La segunda es Villamuros, Ciudad de Sombra, escrita por Rosario Lucas, artista e ilustradora mexicana, ganadora del Premio Gabo 2022. Y en esta también, una ciudad ficticia, lo que nos cuenta es cómo la corrupción y la violencia institucional pueden atrapar a la ciudadanía, pueden hacerla temer, incluso opinar, incluso participar en democracia. Pero al final siempre nos cuenta, aún en esos regímenes opresores, siempre suele haber grietas en donde la ciudadanía, en este caso los protagonistas, pueden buscar un poquito de luz. Y por último, está Hitos de la Democracia, de Pedro Molina, que nos acompaña hoy. Muchas gracias, Pedro. Que bueno, él nos contará más. Bueno, Pedro además, para que no se me olvide, premios caricaturista nicaragüense, premio Excelencia en Periodismo de la Sociedad Interamericana de Prensa, reconocimiento a la excelencia del Premio Gabo 2021, entre otros. Y su novela lo que nos cuenta es, a través de 5 estudiantes que ayudan a organizar la biblioteca de un maestro, cómo empiezan a identificarse, a encontrar la historia de la democracia en Latinoamérica y el Caribe, pero no de forma lineal como suelen enseñárnosla, sino de forma circular, como muchos conceptos de democracia que damos por hecho hoy o que estamos reflexionando hoy, quizás ya estaban siendo implementados con los mayas, poblaciones afro, etc. Esas son las 3 novelas. Desafortunadamente los otros 2 autores no pudieron acompañarnos, pero bueno, ya hablé lo suficiente. Les juro que de acá en adelante voy a hablar menos. Empecemos ahora sí el diálogo alrededor de esto, pero antes denme 1 minuto y medio que queremos pasar un pequeño video. ¿Está listo ya, verdad, Diego? ¿Podemos empezar? Listo, perfecto. Ahora sí, entremos en materia. Aparte de Pedro, nos acompaña Bettina Boll, espero decir bien tu apellido. Bettina es representante, presidente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá y directora
regional adjunta en funciones para América Latina y el Caribe. Y la primera pregunta, aunque la idea es también, Pedro, yo ya te había dicho, la idea es, si te animas a decir algo, adelante. Al final espero tener tiempo para preguntas. Pero la primera pregunta, Bettina, es, ¿en qué estaba pensando el PNUD para hacer esta apuesta? Yo llevo casi 10 años trabajando en PNUD y es primera vez que veo una apuesta tan innovadora, tan arriesgada de contar la democracia y el desarrollo, que suelen ser temas bastante técnicos, contarla de esta forma. Cuéntame de dónde viene esta locura. Gracias por la pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Quienes conocen el trabajo del PNUD, nosotros siempre hemos concebido el desarrollo humano de, por y para las personas, con las personas en el centro. Y en esa lógica también entendemos el último trabajo sobre democracia y desarrollo. Y con esa idea de las personas en el centro, la democracia y el desarrollo también lo entendemos como patrimonio vivo. Hemos buscado mucho la manera de explicarlo bien, porque democracia, desarrollo, gobernanza son conceptos muy abstractos. ¿Qué manera hay de explicarle de manera más entendible? Y en realidad la gobernanza en general no es nada más que una apuesta a juntos se puede lograr, juntos podemos hacerlo. Y en esa lógica, la ciudadanía en cada país son las fibras del tejido de su democracia. Sin esa cercanía, sin que las personas se vean reflejadas en la democracia, en el desarrollo de su país, no hay ni desarrollo ni democracia. Entonces, en ese sentido, la democracia también es una construcción cultural, es el entendido de las personas. La cultura es la alma de la democracia en cada país. Y también queríamos, con ese trabajo que se ha hecho, romper la burbuja de que hay, la burbuja de los informes técnicos, como el caso de los datos sobre el Holocausto, que es la historia de mi país. ¿Cómo podemos ir más allá de las cifras que llevan a que mentalmente uno se distancia, ya no vea el árbol en el bosque? ¿Y cómo podemos hacer para que eso se vuelva en historias de vida de cada uno? Y la relación que cada uno tiene con la democracia y con el desarrollo en su país, pero también en su entorno, en su territorio, en sus comunidades. Y en ese sentido también queríamos disputar el relato que todo es desafío, porque también hay oportunidades. Y en esa interacción que cada uno tiene con las conversaciones, el relato, la cultura democrática, la cultura de desarrollo en su país, queremos que se puedan construir narrativas de esperanza y de resiliencia, y que la ciudadanía, todos juntos, imaginamos los futuros posibles que queremos. Para justamente superar ese efecto de fatiga, que me han puesto una palabra que me gusta mucho, que es la infoxitación. Es decir, que demasiada información lleva a la polarización, lleva a la empatía, y la ficción en esa lógica es una herramienta para volver la empatía a la conversación entre todos sobre el valor de la democracia, el valor del desarrollo, y también el valor de la acción conjunta, que trabajamos todos juntos para el futuro que queremos. Muchas gracias, Bettina. Y bueno, de hecho, he escuchado muchas personas que, bueno, voy a decirlo honestamente y crudamente, que me han dicho, mire, quizás no me interese leer el informe completo, pero a las novelas gráficas sí que voy a llegar. Entonces, interesante esa postura. Pero ahora, Pedro, voy contigo porque me muero de curiosidad que nos cuentes, bueno, cómo fue ese diálogo con el PNUD. ¿Qué pensaste cuando te ofrecimos esto? ¿Pensaste en decirnos que no? Pero sobre todo, ¿cuál fue el principal reto para convertir este lenguaje técnico en lenguaje gráfico y literario? Bueno, primero déjenme checar si me escuchan. ¿Me escuchan todo bien? ¿Sí? Perfecto. Ok, bien, perfecto. Bueno, pues
Cuando me comentaron del proyecto, sí sentía que estaba digamos, de mi área de trabajo propiamente, porque, bueno, yo trabajo en el periodismo, soy caricaturista editorial o caricaturista político, si lo quieren ver de alguna manera, entonces yo estoy constantemente trabajando con la realidad y criticando justamente lo que yo creo que no está correcto y que se hace desde el poder. Ya sea en Nicaragua, ya sea en otros países de Latinoamérica, ya sea acá en Estados Unidos, donde me encuentro ahorita, ese es mi trabajo, ¿no? Así que no estaba demasiado ajeno a lo que, pues, a lo que es mi área de labores, no propiamente dicho dentro de la caricatura y la ilustración. Pero sí que era un tanto distinto porque aquí no era cuestión de centrarse en personajes concretos, digamos, desde el poder político, ¿no? Sino era un poco hacer un repaso a la historia de la democracia en Latinoamérica, esa historia un tanto desordenada, ¿no? Que siempre nosotros creemos que las cosas llevan como un increscendo natural, ¿no? Que las cosas van pasito a pasito pasando y así es que se llegan a los grandes cambios en las sociedades. Pero la historia es messy, se diría en inglés, es desordenada, es caótica, ¿no? Y entonces pasa una cosa acá, pasa una cosa allá, y de repente algo incluso que quizás no se ve en ese momento como algo importante, iniciado por poquísima gente, se convierte luego en algo realmente representativo que transforma sociedades. Entonces, todo eso fue, digamos, la parte para mí excitante del proyecto, que fue revisitar la historia y recoger estos casos. No es que sean los únicos, digamos, son momentos representativos dentro de la democracia latinoamericana, pero que nos llevan también no solo a ver eso que pasó en la historia, sino a ver cómo lo conectamos también con nuestra actualidad, que ese es un poco también lo que yo persigo con esta novela. Me alegro mucho saber, Pedro, que no pensaste en decirnos que no, Ah, porque bueno, pues yo estuve un poco tras bambalinas, no fui el encargado directo, pero estuve trabajando en el informe, tuve algunas conversaciones internas para convertirlo en novela. De hecho, un saludo a mi colega Andrea cuando nos escuche y nos vea, porque ella sí que se tuvo que echar encima todo este proyecto. Pero entonces, estando tras bambalinas, yo me di cuenta de muchas tensiones, en el buen sentido de la palabra, pero tensiones entre los autores, los autores del PNUD y los autores gráficos, claro, porque son lenguajes distintos. Y precisamente ahí donde quería irme nuevamente contigo, Bettina, eh, las tensiones. Digamos, PNUD, si se caracteriza por algo, es precisamente por su rigurosidad técnica. Yo he escrito varios informes para el PNUD, sé perfectamente que ninguna coma es gratuita. Todo está muy bien pensado, muy bien justificado. Entonces, claro, es apenas normal que existan algunos nervios desde el PNUD de perder el control de la narrativa al darle a estos autores eh, la libertad, porque tuvieron la libertad. Obviamente no podíamos decirles qué decir, pero pues debe haber algo de nervios y tensiones. ¿Cómo manejaste esto? ¿Cómo manejó el PNUD esto? Bueno, para nosotros lo que era importante es que la novela gráfica le da profundidad al mensaje clave del informe, y eso es algo valiosísimo para nosotros. El rigor del análisis de la estructura sigue ahí, pero los autores de las novelas aportaron lo que es propio a ellos, la sensibilidad para humanizar esos datos y análisis. Y nosotros tenemos la perspectiva que la rigurosidad técnica se mantiene en el informe base, y la novela gráfica es la ventana a través de la cual invitamos a la ciudadanía a mirarse en ese informe.
Y también aporta algo que es la gestión de la ambigüedad, porque cada uno entienda los conceptos de su manera. Aportamos rigor, aportamos análisis. Ayer anoche he aprendido que se decía, que me gusta mucho, que antes decíamos que la democracia en América Latina es como el sancocho, cada uno tiene su receta. Entonces, manera de decir que aunque hablamos de de los mismos conceptos con datos y análisis desde lo vivido de cada uno siempre lleva la perspectiva de su país, de su territorio, de su comunidad. Y eso es justamente lo enriquecedor de un intercambio, un espacio democrático y también lo que se necesita para el desarrollo de un país en su diversidad. Y en esa lógica, claro, hay un desafío de la traducción estética de esos conceptos y de encontrar un buen equilibrio entre la libertad creativa del autor y la precisión del mensaje institucional que lleva el informe que lanzamos la semana pasada. Pero nosotros tenemos la impresión que eso se ha logrado, que las novelas son un muy lindo complemento que le da profundidad al mensaje y que resuena en la piel de los lectores mucho más que los datos y el análisis que puede llevar un informe técnico. También nos ha llevado a validar a través de esos intercambios con los autores. Era parte de un proceso para validar el guión del mensaje que queremos que se comunicara a través del informe de la semana pasada y de los narrativos, que es el mensaje clave que queremos que se llevan los lectores sobre el análisis, sobre los retos, las oportunidades y lo que nos queda por delante para construir el futuro que queremos todos juntos. Gracias, Bettina. Y bueno, a ver, en un ratico, Pedro, quiero que nos cuentes un poquito más ya de tu novela, aprovechando que estás acá, pero antes de eso, yo no me aguanto las ganas no sé si tengas alguna anécdota contable, Pedro, de esta negociación artística con PNUD, de pronto algún tema en el que haya habido debates intensos, contradicciones, algún punto en el que hayas dicho definitivamente esto no es para mí, no sé, algo que nos quieras contar sobre esta negociación creativa. Bueno, yo creo que todo, como en todo proceso creativo hay tensiones incluso para uno mismo, ¿verdad? Como creador, porque por un lado, uno quiere, digamos, mantener el foco en el objetivo central de lo que estás persiguiendo con la novela. En mi caso, como ya lo he dicho, era revisitar la historia, pero no revisitarla por revisitarla, sino extraer lecciones que nos pudieran servir también en nuestra actualidad, ¿no? Entonces, yo también vengo con una carga previa de mi trabajo, digamos, principal, que es caricaturista político. Y yo tengo bien claro para mí, dentro de la historia de Latinoamérica, qué gente ha jugado qué papel dentro de la historia, ¿no? Entonces, había un poco que había un poco esa tensión en mí de quizás enfocarme en eso durante el proceso de la novela y no, y quizás eso me hubiera distraído más de lo que yo quería, digamos, que quedara en sí, que eran las lecciones de las que ya hablaba. Entonces, esa tensión sí estaba. Por ejemplo, esa es un poco, digamos, más filosófica, es decir, ¿verdad? Bueno, yo decía, por ejemplo, si yo, qué sé yo, si yo viniera de un país como Costa Rica, yo tendría una experiencia distinta de lo que es la democracia, de cuáles son los peligros para la democracia o de cuáles son las ventajas de la democracia. Pero yo vengo de un país como Nicaragua, que tiene una historia bastante particular sobre lo que cuesta la democracia, sobre lo que significa y sobre los retos de la misma. Entonces, claro, eso está impregnado en el trabajo de alguna u otra forma, totalmente. O sea, yo no me censuré, yo no traté de evitar mencionar los deslices que han habido en el transcurso de la historia de Latinoamérica que han afectado la democracia en varios países de la región, ¿verdad? Pero sí lo que traté de evitar fue de personalizarlo, es decir,
Por ejemplo, hay una parte de la novela donde yo menciono lo que pasó, por ejemplo, en el Cono Sur en los 70s, ¿verdad? Pero yo no hago hincapié en algún caso en particular. La gente que sabe de historia, que ha leído periódicos y todo eso, al ver las imágenes va a poder hacer las conexiones fácilmente. Pero yo no puse el enfoque en eso. Yo en el enfoque estaba en la lección que eso nos podía dejar. Entonces, eso es algo que sí te puedo contar que fue una de las tensiones, digamos, dentro del campo de lo filosófico. Luego hubieron tensiones incluso para mí divertidas que ya tenían que ver con el tono de la novela y de mantener pues cierto tono. Yo no sé si puedo contar esto, pero igual lo voy a contar y si no Dale, ahí dale. que me disculpen luego. Una cosa que me hizo mucha gracia, por ejemplo, es que en una página yo estaba haciendo recuento de cómo empezó la cuestión de la elección en Latinoamérica, o sea, quiénes tenían derecho a votar primero. No es que todo el mundo tenía el derecho a votar, ¿no? O sea, tenía derecho a votar si tenía el color de piel indicado, la posición social indicada, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas. Entonces en una página yo estoy contando eso y decía, y ella, digámoslo claro, decía yo, solo podía votar si tenías pene, ¿no? Entonces era un chiste, yo soy humorista, ¿verdad? Y era para decir que al principio solo podían votar los hombres, ¿no? Entonces, pero ahí hubo un algo de tensión. No, es que la palabra pene, que la palabra. Pero no es una mala palabra. Yo digo, yo no sé cuál es la cuestión ahí. Y al final tuve que cambiarlo. Aceptamos cambiar ese chiste por un chiste que no incluyera la palabra pene. Que como yo quiero que la lean, no les voy a decir cómo lo resolví. Ahí van a tener ustedes ejemplares de la novela y van a poder, poder ver cómo lo resolví. Pero sí, ese tipo de cosas, digamos. eh, eh, que para mí, que trabajo con humor, igual son serias, ¿verdad? Pero que digamos que son más de color que de contenido, son más de tono que de contenido. Pero fue una linda experiencia y aquí me tomo un minuto extra para quitarme el sombrero de periodista y ponerme el de artista, ¿verdad? Una cosa muy linda del proyecto es que me permitió también no solo revisitar la historia en sus datos, sino revisitarla desde lo visual. Por ejemplo, para la sección del libro donde hablo de la ciudad maya, lo que hice fue buscar, ¿verdad? Fotos de los jeroglíficos de la cultura maya de entonces y decidí dibujar la historia en ese estilo, ¿verdad? Esa parte del libro en ese estilo, en estilo de dibujo maya. Luego, por ejemplo, hago mención a la Revolución Mexicana en alguna parte, entonces esa página está ilustrada replicando el estilo de los famosos grabados de Posada, pues en México, por ejemplo, ¿no? Luego, la época colonial está visualmente, hace referencia a los dibujos que se encontraban en los diarios personales de la gente que estaba registrando esa parte de la historia en la colonia, el tipo de dibujo que usaban y todo eso, y eso es lo que van a encontrar en el libro también, y así, siempre que el periodo histórico me permitía hacer match con un estilo visual que a mí me parecía muy propio y muy, digamos, concreto de la época, pues yo iba y lo hacía en esa manera. Interesantísimo eso, Pedro. Y precisamente estamos viendo, yo no sé si tú estés viendo, Pedro, pero en este Sí, momento ese estamos es uno viendo de los algunas de paneles de la... tus imágenes. Y claro, sería súper irresponsable de nosotros estar moderando una charla sobre novelas gráficas sin estar mostrando las ilustraciones. Entonces, mientras las vamos viendo, y siéntete en libertad, Pedro, de irnos contando, pero la pregunta que quisiera en la que reflexionaras es cómo hiciste, porque a mí me pareció sorprendente, cómo hiciste en un formato de novela gráfica que pues uno lee cuadro por cuadro, arriba, abajo, cómo hiciste para contar la historia cíclica, circular de la democracia en América Latina y el Caribe, porque queda bastante claro, a mí me queda claro el mensaje,
pero me parece fascinante cómo lo lograste. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco de estas imágenes y tu proceso de ilustración. Sí, bueno, como pueden ver, esa, por ejemplo, ¿verdad? Está hecho en un estilo totalmente distinto al anterior y era porque precisamente aquí estoy hablando de la época de la independencia, de la guerra de independencia en Latinoamérica. Esta, por ejemplo, es sobre Haití. Entonces, lo que hice, por ejemplo, en el caso concreto de la de Haití, es que me puse a revisar la cultura pictórica de Haití, los tipos de colores predominantes en la pintura haitiana, y esa fue mi paleta de colores para pintar esta página en concreto. Entonces, de nuevo, fue divertidísimo. O sea, desde el punto de vista artístico fue súper divertido. Ah, ahí está una de las que está basada en los grabados mexicanos. Obviamente también usé de referencia fotos de la época para hacer, digamos, documentarme bien a la hora de hacer el trabajo. Eh, por lo que quieran preguntar, yo lo dibujé todo, ¿verdad? Porque en estos tiempos hay que decirlo. Eh, entonces, fue bastante interesante. Ahora, sobre lo otro que decía, en realidad, incluso sin pensarlo, yo creo que las conexiones las hace la gente. Yo creo que cuando uno crea una pieza, digamos, de arte, de información, una novela gráfica, una pintura, una canción, uno está aportando la mitad del trabajo. La otra mitad la aporta el lector, la aporta la audiencia, cuando lo lee y ellos mismos encuentran conexiones que a veces incluso para unos no eran obvias a la hora de hacerlo, o tenía otro tipo de motivación. Pasa muchísimo, por ejemplo, con los cantantes, que la gente le viene a decir, ah, yo entendí esto de tus canciones, y el cantante la hizo pensando en otra cosa. Pues eso es lo que también lo que es bonito del arte, que la gente complementa con su lectura, con su vista, la pieza del artista, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que pasó con esta novela. Y como te digo, de nuevo, mi principal preocupación era que sí, que los muchachos que vayan a leer la novela encuentren ecos en la historia de cosas que se puedan pasar hoy para llenarlos de esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos pensando, sobre todo en estos momentos, que las cosas están tan mal que no hay forma de arreglar las cosas, o todo es muy desesperanzador en algunas situaciones bien concretas de lo que está pasando en nuestro continente ahora mismo. Pero si nosotros vamos a estos ejemplos de la historia que yo les planteo, les propongo en esta novela, vamos a darnos cuenta que problemas siempre hubieron y que a veces no era que hubo una, digamos, algo grandísimo que fue lo que causó un cambio en una sociedad, sino a veces fue tan personal como el deseo de una sola persona, que sin saber que en su deseo estaba reuniendo el deseo de muchísimas más, se preguntó por qué las cosas no pueden ser distintas. Por ejemplo, está la historia de Matilde Hidalgo, ahí en la novela, que a ver, lo que Matilde Hidalgo se preguntó es, ¿por qué yo no puedo votar? ¿No? O sea, ¿cuál es la razón? Y se fue a buscar y argumentó contra las autoridades de su tiempo de por qué a las mujeres no se les permitía, por qué a ella no se les permitía votar, ¿no? Y terminó, digamos, como catalizador de un cambio muy, muy importante en la democracia en Latinoamérica. Entonces, es también para que entendamos el poder que todos tenemos de ser parte de un cambio, ¿verdad? Que si bien los mejores cambios son los comunitarios, se necesita el compromiso también individual de todos los que somos parte de una sociedad. No creer que somos extras en la historia, en la película de nuestra propia vida, ¿no? Ahora que lo mencionas, Pedro, y son las ventajas de ser moderador, que uno puede centrarse en lo que le gusta. Si podemos poner un momentico la imagen de la rayuela, o la colosa, le decimos en Colombia, porque esa es exactamente, a mí me parece una de las imágenes más poderosas. Una de las frases más cursis que se dicen es: una imagen vale más que 1000 palabras. Yo odio decir esa frase, la verdad, pero esta frase refleja, esta imagen refleja eso. Sin necesidad de ninguna palabra, ningún globo de diálogo. Fíjense la claridad del mensaje.
Es maravilloso, tú lo mencionabas ahorita, Pedro, la relación entre mujer, democracia, desarrollo, que nosotros en nuestro informe grande técnico seguramente nos demoramos 20 páginas describiéndolo, obviamente con cifras y justificación y teoría, en una sola imagen. Queda claro. Sí, es más, no, ni voy a explicar qué entiendo con esta imagen, porque creo que para todos y todas es supremamente claro. Y yo creo que ese es el gran logro de esta apuesta. Y volviendo a la apuesta, Bettina, la apuesta del PNUD, la gran pregunta que yo, pues que soy interno, soy el caballo de Troya acá en PNUD, mi gran pregunta es si esta apuesta de comenzar a contar temas técnicos de formas innovadoras que lleguen a diferentes públicos, por ejemplo, a las juventudes, esta es una apuesta de largo plazo, PNUD. ¿Esto es una excepción o es una nueva línea que tenemos institucionalmente? Sí, gracias. Bueno, eso es una apuesta, no es un esfuerzo aislado, es una apuesta de un estilo de comunicación en evolución. Desde el PNUD reconocemos que las juventudes en América Latina y el Caribe, de hecho, las juventudes en el mundo participan de manera diferente a generaciones anteriores, participan a través de narrativas transmedia. Y si queremos dialogar, interactuar con la ciudadanía, con los jóvenes hoy, debemos hablar todos los lenguajes del siglo XXI, visuales, digitales y narrativos. Entonces, eso es algo que ya se está integrando en mucho del trabajo del PNUD para abrir ese espacio y para acercarse a las nuevas generaciones y adaptarnos a la realidad que tenemos ahora, no a través de un documento de 300 páginas en PDF que se espere que ustedes lean, o por favor piden a su inteligencia artificial que le haga un resumen en informe. Pero sí queremos utilizar una diversidad de medios también, que pueden ser los videos como videos cortos, el informe que sigue ahí como referencia a las telenovelas. Las novelas, tal vez habrá una telenovela en algún momento para acercarnos a la ciudadanía y comunicar ese mensaje. Pero quería volver a algo muy importante que ha dicho Pedro y que resuena mucho conmigo. Yo soy fan de la caricatura política porque a través de eso, tanto las novelas que la caricatura, el lector puede entender tendencias y mensajes con mucho más profundidad que lo que puede comunicar un informe. Pero también a través de esa lectura, el lector se puede sentir entendido. Y en ese sentido, el novelista, el autor, quien produce esa caricatura política, por ejemplo, tiene un rol muy importante en el espacio democrático de su país, de escuchar la ciudadanía, entender qué son las tendencias, comunicar la cultura para darle visibilidad, pero también para que la gente se sienta entendido y se sienta parte esencial de esa democracia que se construye con la contribución de todos nosotros. Entonces, ese intercambio dialéctico entre el medio, que sea una novela, que sea un informe, y el lector, que en su lectura, en su interacción con eso, también se vuelve parte de la acción conjunta, de la acción colectiva, de la democracia, el desarrollo en su país, es sumamente importante. Nosotros como Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tenemos la innovación también como parte de nuestro mandato. Si queremos hablar de la innovación en cada momento, del desarrollo en cada momento, también tenemos que hablar de la innovación y cómo estamos evolucionando todos para poder hacer posible un desarrollo humano, inclusivo y sostenible en los países que manejamos. Tal vez han leído el último informe de desarrollo humano a nivel global que aborda el tema y el reto de la innovación de la inteligencia artificial. También son temas que estamos analizando no solamente desde la perspectiva técnica de la innovación y la inteligencia artificial, pero también el impacto que eso tenga en nuestras sociedades y cómo las sociedades pueden aprovechar de manera positiva de esas posibilidades para llevar adelante a todos y todas para un futuro, un mejor futuro en sus países. Muchas gracias, Bettina. Yo, a menos que me regañen mis colegas organizadores, creo que tenemos de pronto tiempo para una pregunta o dos. Vamos a ver.
Entonces, bueno, acá hay una pregunta, bueno, no sé, dos preguntas tenemos, entonces esas dos, no sé si te acercas para que tengas el micrófono y te pueda escuchar, Pedro. Dale, por favor. Buenos días, Pedro. Soy profesora de aquí de la Universidad Santa María. Doy clases de investigación y metodología y mi pregunta es en base a eso. ¿Qué desafío tuvo usted en la investigación de su obra? Ujú. Bueno, yo creo que uno de los desafíos fue, que fue, por cierto, lo resolví con bastante intuición, digamos, fue qué hitos debería incluir dentro del libro. Yo recibí, por cierto, del PNUD sugerencias sobre los hitos y esto, pero yo hice también mi research, o sea, mi documentación. Entonces, uno de los desafíos fue eso, qué poner que tuviera, digamos, eco hoy día, pero que también tuviera un mensaje, digamos, importante histórico. Eh, y, bueno, yo creo que fue bastante intuición, pero es que al final cuando uno se pone a hacer estas cosas, como cuando hace una caricatura política y todo eso, eh, uno está buscando hacer algo, generar algo que primero le interese y le llene a uno, le cubra las dudas que uno mismo puede tener sobre el tema, si es que las tiene, o si uno tiene una opinión sobre un tema, lo obliga a argumentarlo de la mejor manera. Entonces, pero si uno tiene el enfoque correcto es, ok, yo voy a confiar en mi intuición, pero no porque yo soy un caricaturista, no porque yo soy un periodista, no porque yo soy nicaragüense, sino, digamos, que ha trabajado en esto, que tengo tantos años de trabajar en periodismo, de tantos años de dibujar, no, sino desde el punto de vista que yo soy un ciudadano más. O sea, ¿qué puede interesarme a mí de esto? No como artista, no como periodista, sino como ciudadano, como una engranaje más, una pieza más de la sociedad. Y ese fue, digamos, mi principal, digamos, regla con la que yo me moví para eso. Entonces, luego me fui a documentar, revisé los casos que me parecían pues más interesantes para incluir también dentro de la variedad de lo que quería de propuestas que quería que tuviera la novela, que en realidad no es muy larga, es bastante corta, pero la cantidad de información, realmente creo, estoy bastante orgulloso de la cantidad de información que pude meterle dentro del espacio limitado que tenía para meter. eh, Sin hacerlo, digamos, espero yo, demasiado cargado. Son lecciones simples, pero que sí buscan evocar la intención que yo tenía. Entonces, pues eso, documentarme, tratar de jerarquizar qué creía yo que era lo más importante de cada historia también, por ejemplo. Hablando de nuevo, por ejemplo, de Matilde Hidalgo. Sí, el punto de la historia era que, bueno, que ella fue vital para conseguir el voto de las mujeres, ¿no? Pero yo creía importante también contar en pequeños cuadritos cuál fue su forma de vivir su vida, es decir, cómo ella se planteaba ir superando cada meta, porque me parece que eso también puede inspirar a mucha gente a salir de la situación en que están y poder, resolviendo sus temas personales, contribuir también a resolver las problemáticas de la sociedad. Eso, un poco. Sí, buenos días. Yo me muevo en el ámbito de las humanidades y de la literatura y quería preguntarle aquí al colega creador, estéticamente, ¿cómo hiciste para definir qué lenguaje usar en cada momento de la historia? Algo ya dijiste, pero tuviste que discernir, porque todas las posibilidades creativas que tenías, ¿por qué elegiste justo por ellas? La misma pregunta para los hitos. Tenemos una historia vasta y plural. ¿Cómo diablos hiciste para elegir los hitos que elegiste? Porque tuviste que obviar unos y elegir por otros. Sí. Entonces, sería
un poco tus criterios de discernimiento estéticos y por otro lado cívicos a la hora de optar por determinadas, qué es lo que voy a contar de nuestro itinerario democrático con sus luces, sombras, etcétera. Ya. Bueno, pues vuelvo a usar la palabrita porque honestamente no tengo mejor manera de describirlo y sí, quizás la voy a matizar un poquito más. Es intuición formada, intuición que viene también desde la experiencia de los años que llevo trabajando en esto, en detectar, ¿verdad? Esos momentos que pueden ser importantes en la historia de los pueblos, de los países, de las sociedades. No estoy diciendo que sea un experto, estoy diciendo de nuevo que como ciudadano estos son los que yo voy identificando y claro, por supuesto está filtrada por la experiencia personal de todos nosotros, ¿verdad? A mí me encantó que de las sugerencias iniciales habían incluido, por ejemplo, lo de hablar de Nicaragua, pues porque es mi país, ¿no? Pero más que eso, por lo mismo quizás hilo conductor que van, y ahorita, hasta ahorita que lo pienso, me doy cuenta que es así, que varias de las historias nacen de estas lecciones de gente o de países que usualmente son considerados o minoría o muy pequeños o muy poco importantes como para cambiar las cosas y darnos cuenta que en realidad no es así. Por ejemplo, en el caso de lo que se habla en Nicaragua, de Centroamérica, pues se habla de los acuerdos de Esquipulas, ¿no? Y una reflexión que yo hago en esa parte del libro es cómo desde Centroamérica, que es una región que muchas veces es minimizada política o culturalmente, si no es para hablar bueno, de la volcánica historia política que tenemos como región, nunca se espera como gran cosa y cómo esos acuerdos de Esquipula fueron en su momento una lección al mundo entero sobre cómo solucionar conflictos durísimos, sangrientos y muy difíciles de superar, incluso en aquel momento considerados imposibles a veces de superar, y cómo estos países, digamos, considerados pequeños o menores, pudieron darle una lección al mundo. Si voy al caso de Matilde Hidalgo, un poco lo mismo, ¿no? De una minoría entendida en aquel entonces, que la mujer, que no sé qué, el poder del voto, o por ejemplo el caso de los esclavos en Haití, ¿no? Rebelándose para seguir la libertad. Yo creo que sí hay un cierto hilo conductor en eso, ¿no? En creernos de nuevo que las sociedades, sobre todo gente que dentro de las sociedades es vista como a los márgenes de la historia, ¿no? Son capaces en realidad de generar cambios para las mismas sociedades. Entonces, eso, en cuanto a la cuestión artística, la misma forma. Intuitivamente, ¿verdad? Intuitivamente yo digo, hombre, si voy a hablar de la colonia, pues yo quiero que esta página tenga la estética de la colonia. Y como dije, voy a documentarme de todos los dibujitos, de la forma, incluso del color del papel, vaya, ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando hablé de lo que había pasado en el Cono Sur en los 70s. ¿Cuál fue mi referencia? No fue una referencia, digamos, propiamente artística, sino periodística. Lo que hice fue inspirarme en los diarios, en el diario, en las fotos que salían en los diarios, en la textura del diario. Entonces lo que hice son fotos de la época, pero no solo son fotos de la época, digamos, recreadas, son fotos dentro de un contexto de la noticia, del periódico, del objeto físico que es el periódico, ¿verdad? Que si nosotros nos vamos ahí, pues también podemos discutir acerca del valor estético que tiene el periódico dentro de la historia, no solo, digamos, dura, de hechos, de acontecimientos que han pasado, sino cómo nos cuenta la estética desde la época en que ese periódico fue hecho. Es decir, desde el tipo de fuentes que se usaban, desde el tipo de encuadre, de las tomas de las fotos, desde el tipo de lenguaje que se usaba en los periódicos. Entonces, para mí eso tiene un valor también artístico, no solo periodístico. Entonces, eso por darte un ejemplo, pues, de cómo traté de ir incluyendo todos esos elementos en esta sopa que termina siendo la novela.
Muchísimas gracias, Pedro. Y bueno, desafortunadamente el tiempo se nos acaba. Quiero, bueno, agradecerte a ti, Pedro. Primero, felicitarte por esta obra que me encantó. Agradecerte por el tiempo que te tomas hoy. A Bettina, al PNUD, por este espacio y por esta apuesta que yo amo. Por supuesto, a la USMA, a la universidad por prestarnos el aula, y a toda la comunidad educativa que está acá por su atención. Les recuerdo, ahorita se acercan a la mesa, les entregamos el combo de 3 novelas. Y bueno, simplemente recordarles el principal mensaje de estos libros, y es la democracia es mucho más que reglas e instituciones, es el relato colectivo que hagamos de ella. Entonces, muchísimas gracias y los invito a leer el informe o con IA hacer un resumen de los temas que les interesen. Muchísimas gracias. Ah, ok, una foto con el... Ah, muy bien, muy bien, muy bien, ok. Trabajo, ¿no? De los alumnos. Los valientes que se suban y el resto. Bueno, Diego. Bueno, bien. No sé si le da parado, no sé si quedaría un poco muy alto. ¿Será que quedamos muy altos aquí? No sé, vamos a intentar acomodarnos todos. A mí imposible que me vayan a tapar, así que... Sale muy bien. Sí, aquí nos estamos poniendo como tipo de junta. Bueno, yo me subí. Sí. Yo soy muy alto hasta arriba, yo creo. Y no estamos a ver. Sí. Además está todo. Ah, ese ángulo está bueno, ¿eh? En un poquito más en un. Ah, cositas, sí. Así, yo pienso que las sillas pueden unas 4 sillas al frente. Porque si no salen de una línea, Lo de la esquina, yo creo que son los que no salen. las muchachas, las jovencitas, las señoritas, señoritas. Eso es el no se juega. Avise. Ahora, ¿cuál es el
Ya les entrego las... Ya nos colamos. Ni siquiera. Ok, me desconecto. Muchas gracias. Muy bien. Pedro, muchísimas gracias, estamos en contacto, grande. Vale, gracias. Vamos, un abrazo. Tengo libros de derecho. O sea, yo tengo un libro. También los que quieran descargarse las novelas pueden poner en Google novelas gráficas UNDP Democracia y estarán también disponibles para descargarse. Gracias.